tal vez pensando en la posibilidad de personas que participaron en la presentación anterior del 22 de septiembre y las que se están sumando en el día de hoy, lo cual agradezco a todos una vez más. Hay algunos elementos comunes que abordamos en la presentación anterior y que de alguna manera u otra se profundiza a la hora de hablar de ventajas y desventajas y otros aspectos que también veremos que está determinado dentro de los diferentes aprendizajes electrónicos. Ok, si estuviera yo en clase, creo que invitaría a todo el mundo a esto. No se lean, Ernesto. ¿Perdón? Ok. ¿Se miraba, Eduardo, el video? Ahora sí. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Bien. Ok, perfecto. Comenzar con el video, que hoy en día está de moda, este tipo de baile sudafricano, si mal no recuerdo, está relacionado con experiencia desde el punto de vista que siendo el nudo principal de la House Academy, la creatividad. Si yo fuera a dar una clase, esto lo aprendí con un grupo de personas, si yo fuera a dar una clase hoy en día, creo que lo primero que haría, como estoy trabajando con jóvenes, es simplemente, muchachos, pongan las sillas hacia los costados y vamos un poco, vamos a seguir la mecánica de estos niños que están trabajando. Eso va a romper un proceso de adaptación que no está esperado, pero además, no por el hecho mismo de que estemos ahorita trabajando de manera virtual o de manera sincrónica, para darle el nombre correcto, sino la necesidad de la creatividad para que el estudiante simplemente permanezca dentro de la clase. Siempre. Entonces, si estuviéramos ahora, o sea, no tengo la posibilidad de ver a todas las personas que están conectadas, por cuanto estoy haciendo la presentación, pero me encantaría volver al video y ponernos todos a practicar en este momento simplemente esta canción que está haciendo un boom dentro del mercado. Claro, está el temor de que si me levanto es posible que haya algunas personas que simplemente estén mucho más cómodas en la casa y bueno, que mantengan simplemente su cámara cerrada. Retornando un poco a lo que nos corresponde analizar en la clase de hoy, veamos algunas definiciones necesarias. Previo a ello, para los que se suman, esto es un poco de la experiencia que se ha acumulado por décadas. Como pueden ver, en el punto final hay 3 puntos suspensivos, pero pudieran ser en el punto suspensivo, porque ya son varios años trabajando en lo que es la educación. Trabajamos en Cuba, tuvimos la posibilidad en Cuba de trabajar en enseñanza media, bachillerato, en el pedagógico Barona, de la universidad. Tuvimos la posibilidad de ser como metodólogo en un municipio de la ciudad de La Habana. Y también cuando venimos a Nicaragua, ya hace unos años atrás, tuvimos la posibilidad, de igual manera, empezamos por la enseñanza media y posteriormente tuvimos la posibilidad de trabajar en varias instituciones, de universidades. Aspectos relevantes, trabajamos como consultor en un proyecto FEBRE y PRAEM, y posteriormente trabajamos como codirector acá en Nicaragua en el Ministerio de Educación con la Cooperación Española como codirector. Un poco para recordar y un poco para los que se suman en este momento, donde habíamos valorado que la educación virtual hay aspectos que aceleran en nuestro país y en general en la región la incorporación, la puesta en práctica de la educación virtual. Primero, la tecnología, importantísimo. Segundo, algunas manifestaciones sociales y políticas que se dieron, o sea, problemas sociales que se dieron en 2018, 2019, 2020. Hoy Costa Rica tiene prácticamente un paro general y a finales del 2019 entra
este virus que ha afectado a una cantidad significativa de personas, donde hay más de 7 millones de personas contagiadas en el mundo. Todos estos factores que fueron analizados en la exposición anterior genera la incorporación de la educación virtual. A ellos se suman algunas propuestas pedagógicas que existen, inclusive muchos hemos sido partícipes en las instituciones de propuestas pedagógicas, e-learning, mobile learning, y incorporamos el e-learning, que veremos, por así decirlo, nos llamó la atención, pero vinculante en el sentido mismo del reto que tienen las instituciones y los profesores con este último y en general con los 4 propuestas pedagógicas. Recordando un poco, electronic learning, o sea, aprendizaje electrónico, se basa en las características de lo que hoy prácticamente hacemos, educación en línea, que luego veremos si realmente lo que estamos trabajando en este momento en la universidad es así, educación en línea, sí. Ahora lo que hay que ver es lo que aborda, si es remota o es virtual. Pienso que cualquiera de las personas que estamos participando, más los oyentes y sobre todo personas que trabajan desde esta casa, esta imagen es una figura ya un poco común. Pasamos a la modalidad blended learning, blended, mixto, mezcla, donde las características que tiene la misma está relacionado con la combinación del cara a cara, face to face, aprendizaje presencial, o perdón, no presencial, donde el profesor está frente al estudiante y viceversa, y el uso del aprendizaje en línea, que su combinación nos da lo que conocemos como blended learning, es decir, semipresencial o mezcla de aprendizaje. Posteriormente, retomando blended learning, pasamos a la modalidad de lo que se conoce como móvil o aprendizaje mediante el uso de móviles. Hacíamos referencia en la exposición anterior que actualmente hay más de 5.800 millones de personas que utilizan este vía de comunicación, donde no necesariamente todos lo utilizan en función de la educación. Recuerdo, profesores que están ahorita conectados, que simplemente tuvimos la posibilidad de compartir clases con ellos, acompañándolos, y veíamos el uso por parte de los estudiantes en esta pantallita que hoy en día se tiende a 7 pulgadas como diagonal, pero, repito, se utilizaba para este tipo de aprendizaje. Ya entrando un poco en algunas definiciones necesarias, vamos a hablar de remoto. Hablar de remoto, aquí está la definición, la pueden apreciar, no está muy lejos, muy apartado en el tiempo o el espacio. Si nosotros hablamos de tiempo, nos demoraríamos desde Nicaragua hasta Washington en tiempo 72 horas y 3 minutos. Si hablamos de espacio, la distancia que nos separa de Nicaragua a Washington es la que ustedes pueden apreciar, 5.650.42 kilómetros. Si vamos a, siguiendo un poco la definición de remoto y vemos algunas de las acepciones o sinónimos, encontramos la palabra distancia. Luego empezamos a unir conceptos para llegar a la siguiente definición: educación a distancia. Aquí hay una definición que considero que resulta familiar para todos los participantes, en el cual es uso de tecnología y que hay un esquema, en este caso, entre 2 actores principales, estudiantes y profesores. Buscando un poco en la historia de la educación a distancia, no es reciente la educación a distancia. Nosotros tuvimos la posibilidad, éramos muy pequeños, mi papá nos comprometió, pensando en el futuro, que íbamos a ser mecánicos de auto, y por tanto recibíamos correspondencia, se envía correo,
un librito para simplemente aprender a trabajar mecánica automotriz. Y así fuimos aprendiendo. Lógicamente no tuvimos la posibilidad de tener condiciones para luego aplicar. Acá hay algunos elementos importantes que esta llamada educación a distancia, pueden ver la fecha, no es nueva, siglo XIX, siglo XX, y las universidades que fundamentalmente comienzan con este tipo de educación. Pueden ver, hablando de educación remota, educación a distancia, ya llevamos prácticamente, por acotarlo, un tanto donde las 3 siglos aproximadamente veíamos en la exposición anterior, donde teníamos 900 años de educación presencial. Ahora estamos hablando de educación remota y evidentemente sigue. Ahora, algo a tener en cuenta. ¿Quiénes son las primeras instituciones académicas que comienzan la educación remota a distancia? Simplemente las universidades. Vamos a hablar de tercera y cuarta generación. La tercera generación, a partir del surgimiento de la telemática, recientemente, siglo XX, 1980, vemos algunos elementos que surgen a partir de el Internet, el uso de computadoras de mesa, portátiles, uso de celulares, videoconsolas fundamentalmente para juegos. Pero llegamos a la cuarta generación. Hay quien le denomina la cuarta revolución mundial, que con el surgimiento, en este caso, de la telemática, ya hay un elemento de comunicación donde se extiende, por así decirlo, o sea, en el propio siglo, 10 años después, donde hay una nueva generación teniendo en cuenta el surgimiento de recursos, programas, etc. La diferencia entre una y otra, como pueden ver en la tercera generación, la enseñanza es asistida por ordenador, remoto, mientras que hay un cambio en la cuarta generación donde ya entra a jugar la educación a través de el Internet o vía electrónica. Recordamos que la modalidad de learning es con el uso de móviles y vamos a ver, lo que denominamos un learning o simplemente aprendizaje ubicuo. Vamos a ver las características que tiene este modelo pedagógico. Ubicuo significa que está presente en todas partes, lo cual lo reafirma cuando nosotros vemos las características que tiene este tipo de aprendizaje. Lo pueden apreciar: permanencia, accesibilidad, es inmediata el aprendizaje, donde quiera que esté el estudiante puede simplemente acceder a los materiales, hay interactividad, chat, blog, foros, actividades educativas situadas en el contexto, en el sitio, o sea, fuera del aula, perfectamente, no hay ningún tipo de inconveniente. Y hablamos de un elemento de adaptabilidad. Estos elementos que prácticamente se mueven o que hemos estado relacionados con e-learning, blended learning, mobile learning, lo vemos incorporado donde hay características comunes en los tres modelos pedagógicos anteriores. Ahora, voy a poner un ejemplo que nos va a definir la aplicación del aprendizaje ubicuo. Tenemos un telescopio. Hay una joven que simplemente quiere hacer uso del mismo para una clase en particular. Y una vez que el telescopio tiene a la persona próxima a ella, el telescopio manda un mensaje al celular de la persona donde simplemente le estoy diciendo estoy a la orden para que me utilice. La persona que está interesada en observar responde a los efectos de, como hoy en día simplemente utilizamos programas en que nos inscribimos, etcétera, etcétera. Sin embargo, acá hay un elemento donde el telescopio recibe el perfil del estudiante o de la persona. ¿Qué intereses tiene para el uso del telescopio?
y simplemente en qué proyectos ha trabajado o trabaja a los efectos de que el telescopio pueda dar una respuesta acertada con relación a lo que el estudiante necesita. Una vez que el telescopio simplemente ya se ha establecido la comunicación bidireccional que hacíamos referencia, ya el telescopio le está indicando al estudiante o al participante que ya tiene las condiciones y todo lo que quería para simplemente comenzar a visualizar. Y para colmo, el telescopio responde y evalúa finalmente. Como podrán darse cuenta, esto que estamos hablando pareciera ser que estamos a años luz, lo cual establece un reto. Pero no queda de otra que para poder realizar este tipo de trabajo estamos empleando elementos de la inteligencia artificial. Tuve la posibilidad de ver el domingo por la noche a un expositor experto en política, pero hablaba de que en este año, en el 2021, la información que existe en Internet, 6 meses de información, en los 180 días que llevamos posterior a estos 6 meses, o sea, septiembre, agosto, septiembre, octubre, la información que encontramos en las redes se ha duplicado. Es decir, la información que se subió en el primer semestre del 2021, en 2020, perdón, se duplicó solamente en 180 días. Esto establece que al parecer, y es una realidad, la tecnología relacionada con la educación y con el mundo empresarial va un poco más veloz, diríamos nosotros. Vamos a lo que nos corresponde y que tal vez es el tema central. ¿Es educación remota o es educación virtual? Aquí hay un elemento paralelo que es lo que hemos analizado porque lo tuvimos en cuenta, profundizamos un poco más en la exposición anterior, donde hablamos que en la educación que es remota, o sea, lo que las universidades están haciendo en este momento, la generalidad de las instituciones, centros privados, en enseñanza media, es remota. Lo que hablamos es educación a distancia con el uso de algunos recursos. Hablar de remota, y el nombre no es feo porque es una educación a distancia, nos encasilla y las instituciones nos encasilla en que hay que impartir las clases en el horario establecido y en el 100% del horario estipulado. Otra característica que tiene la educación remota es que el profesor y el estudiante están conectados todo el tiempo, en tiempo real, bilateral, uno frente al otro. Por tanto, es posible que un estudiante esté 150 minutos frente al profesor y es un poco complicado porque estar 150 minutos viendo, vámonos a una plataforma screen de películas, donde usted está 150 minutos viendo una película, es posible que le diga, detén la película, voy a tomar algo para continuar con la película, no sé qué, efectivamente la película sea espectacular. Y lo otro que está relacionado también con la modalidad sincrónica es que tiene que estar todo el tiempo conectado. Estos son los elementos básicos para una educación remota. Si pasamos a la educación virtual, que no significa todo el tiempo, mencionábamos en la exposición anterior, que la educación virtual, más allá de la modalidad, tiene aspectos donde el estudiante y el profesor se encuentran. Es una modalidad que predomina la blended learning, donde el horario entre el profesor y el estudiante es consensuado. Hay una relación participante entre sincrónica y sincrónica. Sincrónica a tiempo real, asincrónica en tiempo no real, que generalmente se dedica para que el estudiante haga sus evaluaciones, estudie, se prepare, etc. Y por ende, la conectividad no es todo el tiempo, porque está el factor sincrónico y asincrónico. Si ustedes pueden ver,
pudiéramos llegar a una primera conclusión. Lo que las universidades están haciendo en este momento, a criterio personal, no es una educación virtual, es una educación remota. Con algunos tintes de la educación virtual, porque los profesores siguen trabajando con el uso de algunas tecnologías como el WhatsApp, donde siguen aclarando dudas, siguen recibiendo correos de noche, se preparan por el lunes para recordar la tarea, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay un elemento que pudiéramos considerar de transición. Vamos a la ventaja de la educación en línea. Esto es cierto, es una comodidad, sobre todo para donde contamos con profesores en que pueden tener una edad, y digamos que es el momento actual, donde tenemos algunas limitaciones, teniendo en cuenta la problemática, las medidas seguidas por la pandemia. Es espectacular para que profesores de mucha experiencia simplemente no tengan necesidad de afectarse por la pandemia. Es decir, está trabajando en su casa y tiene algunos elementos que le favorece el trabajo. Al igual que en el caso de los estudiantes, excepto no todos los estudiantes, de alguna manera u otra, lo veremos, pueden estar bajo la modalidad, digamos, conectados de manera sincrónica en la remota virtual, sea una u otra, pero no todos los estudiantes tienen el mismo rendimiento desde el punto de vista bajo esta modalidad de conectividad sincrónica y asincrónica. Lo veremos después en las desventajas. Flexibilidad, aquí hay un elemento importante de poderlo hacer, ya no hay ningún tipo de trabajo, e inclusive es un elemento de planificación y gestión del tiempo, que es una de las competencias blandas, que luego hablaremos de ella, lo hablamos con una pregunta que se hizo en la exposición anterior, donde pedir a las competencias blandas, pero yo creo que se pueden endurecer, como veremos a continuación. Esto, hacíamos referencia, favorece la educación autodidacta. Ahora, implica un trabajo, diríamos que muy meticuloso por parte del docente, en el sentido de captar, crear, buscar actividades propias que genere que simplemente el estudiante esté todo el tiempo. Y por otra parte, lo que hacíamos referencia es que el estudiante tiene que saber planificar y gestionar su tiempo. No queda duda que es interactiva participativa y el profesor dispone de una serie de herramientas para ofrecer su contenido. Ok. Otras ventajas que tenemos son las siguientes. La información es amplia de las redes estimulando el trabajo investigativo. Cuando veíamos esta ventaja, planteamos esta ventaja, tiene un factor importantísimo, lo que es la asignatura de metodología de la investigación. Y hay un elemento que es lo que manejamos, se potencia la capacidad de autodisciplina y de madurez. Mencionábamos en la exposición anterior que si una universidad va a trabajar bajo la modalidad, en este caso, la mejor opción sería que los estudiantes que se atiendan en una modalidad presencial serían fundamentalmente los estudiantes de primer año. Es igual que en el caso de las instituciones de la enseñanza media y bachillerato, podría trabajar, perdón, en este caso, con los estudiantes de 5 años de bachillerato. No recomendable para los primeros grados o para los primeros años. Porque simplemente hay un problema de madurez. Un estudiante de tercero en adelante, a quinto año ya ha generado su disciplina y madurez. Pasemos a las desventajas. Conversaba anoche con Angélica, casualmente que si bien hoy en día las desventajas son muchas, es porque simplemente llevamos 30 años nada más con el uso de esta modalidad de educación remota, mezcla virtual. Esto es una realidad. Nosotros hemos hecho una inversión fuerte en este sentido últimamente para poder trabajar con ustedes. Requiere mucho tiempo. Les comento que esta presentación la hice a finales de septiembre. Estamos hablando de una presentación.
y la hemos cambiado en 3 o 4 veces, en 3 o 4 versiones. La adaptamos, la buscamos nuevos elementos, etc. Solamente para una conferencia de aproximadamente unos 45 minutos. Esto es una realidad para ambos, estudiantes y profesores. Esto, si bien es una ventaja, es un problema que los profesores tendrán que incorporar a una ventaja. Si bien hay un proceso para aclarar dudas y por alguna otra parte se afecta la interacción personalizada, pero hay aspectos que conducen a trabajar en equipo, no hay ningún tipo de inconveniente, que es una competencia blanda. Hay elementos que están relacionados con saber comunicarse, escribir y elementos de negociación. Esto creo que es vital y en su momento esta dificultad deberá trabajarse para que pase a ser una ventaja. Y si bien es cierto que se debilita la socialización, pues simplemente hay que sumarla, no queda de otra. Les comento algo, en educación cuesta trabajo la socialización. Sin embargo, fuera de la educación, los estudiantes están constantemente socializando en Twitter, en Facebook y diría no solamente los estudiantes. Otra desventaja es la problemática de las plataformas que pueden presentar tipos de problemas, algunas un poco amigables. Y no queda duda de que tiene que haber un elemento que depende ya no de los profesores, sí, a veces no de las instituciones, está el factor de funcionamiento de Internet y lo que es de electricidad. Ayer, en el día, a modo de ejemplo, 5 veces se fue la luz en la casa. Y un aspecto a tener en cuenta, que habrá que modificarlo, habrá que trabajar, es que cómo me van a evaluar. Y realmente, más allá de que la evaluación sí tiene un factor siempre eminentemente subjetivo, pero genera desconfianza. Algo que tendremos que adaptarnos es que simplemente los materiales dejarán de ser impresos y por tanto tendremos que aprender a leer en una pantalla de 5.8 pulgadas, de 7 pulgadas, la modalidad de los Samsung hoy en día, de los A, aunque están los Plus, que tienen 7 pulgadas, pero eso, comprar un celular de esa modalidad cuesta para un docente aproximadamente un año de trabajo, posiblemente. Pero tendremos que acostumbrarnos a trabajar con materiales digitales. En un momento dejarán de existir los libros, los periódicos. Mi opinión es que no, pero es debatible. Y bueno, esta desventaja es un factor muy particular de las instituciones, en que tendrán que flexibilizar, en este caso, para pasar a una real educación virtual y no simplemente a una modalidad remota, que creo que todos estemos convencidos que es lo que se aplica actualmente. Conclusiones. Inicialmente, en la primera teníamos, en vez de decir las instituciones, teníamos las universidades, cambiamos a las instituciones. Esto es un problema bastante complejo para educación. O sea, educación superior, educación, Ministerio de Educación, donde habrá que hacer cambios en las distintas formas de organización de la enseñanza, conferencias, clases prácticas, laboratorios, en las técnicas de enseñanza-aprendizaje, que más adelante luego relacionaremos, que es poco común que un profesor pueda comenzar, un profesor con el mayor esfuerzo pueda comenzar con la enseñanza ubíqua. Importantísimo, que a lo mejor debió haber sido el primero. Deberán recibir capacitaciones sistemáticas en la evaluación virtual o remota. Le voy a poner un ejemplo de algo que también analizábamos anoche, Angélica y nosotros, porque tuvimos vínculos de alguna manera u otra. Habría que preguntarle, los profesores responden a un plan de estudio, responden a un sílabo, a un contenido programático, pero también según el enfoque que tenga
responde a, por ejemplo, enfoque por competencia, donde, si mal no recuerdo, donde nosotros estuvimos trabajando con planes de estudio, etcétera, etcétera, no fueron declaradas en un momento determinado las competencias digitales. No fueron declaradas. Hoy en día es necesario este factor. Hay que capacitar a profesores en competencias digitales, no en el uso de plataformas virtuales que tienen un carácter un poco administrativo, donde están los horarios, donde subo las tareas, donde puedo evaluar. No, va un poco más allá de eso, porque simplemente, si vemos una competencia tecnológica, está vinculado a este tipo de trabajo, pero no es lo que estamos haciendo en este tipo de momentos. Esto que está acá, el profesor tiene que estar preparado. Si nosotros no tenemos en la documentación de las instituciones para las cuales trabajamos declaradas las competencias digitales, y por otra parte, lo más importante, que los profesores, al igual que en un momento determinado lograron diseñar las competencias que debía alcanzar el estudiante para una asignatura en particular, ahora el profesor tendrá que estar preparado simplemente para poseer una serie de competencias digitales. La tenemos en ese momento, se están preparando, puede ser. Una tercera y última desventaja es lo que ustedes están observando acá, que justamente hablamos. La institución tiene que estar en un proceso de autorrevisión ante la educación virtual, inclusive remota. Por el hecho mismo de que sea remota no significa que no debo conocer, no debo practicar, no debo aplicar las competencias digitales. Esto es importantísimo. Porque no tiene sentido un enfoque por competencia, tengo un plan de estudio, responde, tengo una misión y una visión, y hoy en día es inalcanzable que no haya una declaración donde se incorporen los elementos tecnológicos. Un reto para la institución. Esta cita nos parecía tal vez la más acorde dentro de las varias que analizamos, donde es una verdad evidente. Se requiere mucha disciplina, mucha organización. Cuando impartes una clase presencial de la educación en línea, requiere más que cuando se trabaja en una clase presencial. Es un compromiso bien serio y que establece un nuevo reto para los profesores. Le pediría a los compañeros participantes en general, como ustedes tienen la posibilidad de interactuar, en este caso con Eduardo, Angélica, donde pueden hacer sus preguntas en el chat, me encantaría que contestaran esto que está acá. Luego nosotros vamos a tener la posibilidad de analizar, ojalá podamos compartir este tipo de resumen, a los efectos que ustedes, viendo la interrogante, respondan sí o no en el chat. Eduardo, ¿qué cantidad de compañeros en este momento hay participando Hay 20. en la exposición, por favor? Tenemos 23 que están, digamos, conectados. Empezamos ya el periodo de preguntas. No, lo que decía ahora, Eduardo, es que las personas declaren. No se preocupen, aquí no vamos esto no lo vamos a mandar a las instituciones. Si tienen la posibilidad de contestar sí o no a través del chat, las personas que están participando. Bueno, ya lo quiero. Lo que quiere es que cada uno de ustedes dé su respuesta sí o no en base a esa pregunta. Bueno, eso lo pueden hacer por escrito, por favor, ahí para vía chat. No se preocupen que no le vamos a decir a las autoridades sí, no les vamos. que ustedes los capacitan o no. No se preocupen por eso. Pasamos a la segunda interrogante. ¿Considera usted que decir la capacitación en la modalidad remota? Me dice que sí. Como pueden apreciar, esta pregunta tiene vinculación con la anterior. Pero estoy clarísimo que muchos de los profesores que están participando, su respuesta es sí. Porque simplemente es lo que han venido haciendo.
Y como tercer interrogante, si puede, por favor, puede responder la segunda pregunta. A lo mejor si alguien dice que no, no se preocupe, nadie lo va a saber. Esta tercera pregunta no es tan sencilla, en el sentido mismo de que hay un factor de sensibilización, creo que es lo más importante. Si responden sí, ya estamos ganando terreno, pero a veces depende de la propia institución, en el sentido que van a estar pidiendo sílabos o planes de estudio un poco con la educación remota. O sea, no importa, en este caso es el horario que me tienes que establecer para 150 minutos de clase. Habría que revisar. Acá, soy yo. ¿Cómo se pueden comunicar conmigo? Mi correo en Twitter, mi correo en Gmail, y estamos en Instagram y en Facebook. Y para terminar y pasar a la ronda de preguntas y respuestas, esto que está acá es una realidad, desgraciadamente, no solamente nuestra. Hay 58 millones de niños en España que no tienen acceso a la educación, no tienen conexión, no tienen computadora, no tienen internet. 58 millones en España, solamente. Y evidentemente, perdón, que el modelo educativo actual está allá. No me queda duda alguna. Pasamos a preguntas y respuestas. Eduardo, quito la presentación, estamos claros, y ahora sí, todos tienen la posibilidad de participar. ¿Estamos claros, Eduardo? Claro, sí. Para todos, creo que se incorporaron unos minutos después. Compañero Ernesto González nos ha presentado las ventajas y desventajas de la enseñanza virtual. Es una pregunta y en base a esta exposición pueden hacer sus preguntas por escrito. Por ejemplo, voy a empezar, Ernesto, digamos, System, lo saludan ahí, una excelente presentación. Benjamín Rosales dice, a la luz, esta es la pregunta, a la luz de las ventajas y desventajas descritas, ¿qué recomienda usted a los docentes a realizar para potenciar o aprovechar las herramientas TIC disponibles? Recomienda combinar las actividades sincrónicas con las asincrónicas. Y si es así, ¿de qué forma? Interesante. Le repito, recomienda a los docentes realizar para potenciar o aprovechar las TICs disponibles. O sea, usted, si recomienda seguir aprovechando las herramientas de TIC para potenciarlas, esa es una. Y la otra, si recomienda combinar sincrónica con asincrónica. ¿Y cómo? Voy a empezar por la segunda pregunta. Comenzar con la sincrónica y asincrónica es un factor necesario. O sea, posiblemente sin el uso de la tecnología, cuando teníamos face to face, frente a frente al estudiante, impartíamos el contenido y posteriormente dejábamos las tareas. Ahí estábamos aplicando sin manejar esos términos de hoy en día, sincrónico y asincrónico. Llegó la tecnología, pasamos a trabajar desde la casa, cuando estamos trabajando en una educación remota. Ahora, debemos trabajar lo sincrónico y asincrónico. Eso no lo hemos quitado. O sea, eso existe durante cientos de años. La problemática está en el problema de la institución, que si me va a revisar el sílabo que yo mando, me va a dejar a mí que yo simplemente dedique aproximadamente el 30% para actividades sincrónicas y el 70% para actividades asincrónicas. Entonces, aquí me entra la duda porque pudiera ser, no lo manejo, me disculpan, pero pudiera ser que la institución esté haciendo acompañamiento a clases y está de manera aleatoria viendo que el profesor debe estar conectado a los 150 minutos de clase. Entonces, aquí me pone en una coyuntura un poco complicada al profesor de qué pasa si yo
mando mi sílabo, mi contenido programático, el tiempo que voy a realizar las actividades y va relacionado con la educación remota. Conclusión, hay que seguir trabajando lo remoto, hay que seguir trabajando lo sincrónico, hay que seguir trabajando lo asincrónico y hay que ir buscando elementos. O sea, me parece que es viable que las instituciones empiecen a entender en eso. Ahora, no podemos esperar, profesores, no podemos esperar a que la institución diga, ya ahora tenemos laboratorios, simuladores, medios para que ustedes hagan sus propios videos. No podemos esperar a ese tipo de cosas. No podemos esperar. Si esperamos, volvemos para 900 años atrás que tiene la educación presencial. ¿Sí? Ernesto, aquí va, Benjamín comenta, nos pregunta, fuera de las preguntas del facilitador, lo que se requiere a veces es asistencia técnica para solucionar problemas con la plataforma o recursos. Es un comentario. Bueno, no tengo más preguntas. No sé si alguien más de los presentes aquí conectados desean escribir o bien usar el micrófono y hacer directamente la pregunta. No hay problema. En cuanto vamos a compartir esta presentación, una vez que se acabe, nosotros la estamos grabando y se les mandará a los diferentes correos, en especial a ustedes que se han conectado y han tenido la confianza. Así que, Benjamín, por eso respondemos a tu inquietud, que si la vamos a compartir, así será, ¿verdad? Bueno, seguiremos, estamos en el periodo de preguntas y respuestas. No sé quién más está en mente. No sé si, bueno, todos me están escuchando. ¿Qué les parece si para lograr la participación nos ponemos a bailar todos otra vez? ¿No? Que me manden su correo. Vamos. Que me manden su correo, por favor. La única manera de este colectivo invisible que tenemos, pero que estamos participando, es el intercambio de ideas, porque ustedes son los que esta noche están preparando una clase para hacerla mañana, impartirla mañana y que sea motivador. Un dato nada más adicional que les voy a dar. Cuando un estudiante está en una educación remota, sí. En una hora de clase, si la clase no motiva al estudiante, en una hora el 80% de los estudiantes se desconectaron. Así de sencillo. ¿Cuán atractiva tendrá que ser la clase para mantenerlos al tanto? ¿Qué estrategias tendremos que aplicar? Hay estrategias, anoche nosotros compartimos con Angélica 10 actividades, 10 estrategias que se utilizan para tener motivado al estudiante, para tratar de que simplemente no se capte. También hay otro dato, existen los cursos MOOC, que son cursos que dan las universidades, pero en este caso gratuitas. Y hay un ejemplo de una universidad española donde se matricularon 1000 profesores y se graduaron 36. Es un reto. Me queda claro que es un reto. Pero yo lo que no dudo, que todos los profesores que están presentes y todas las personas que no son profesores, que hoy en día lo que predominará para una buena comunicación es un buen comunicador. ¿Con qué? Con tecnología. No falla. Les agradezco. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta a los presentes? Bueno, creo solo nos resta entonces darle las gracias a don Ernesto por esta presentación y que todos los presentes tengan seguro que le reiteramos que nos manden sus correos para enviar la presentación. Aparte de todo esto, pues nosotros acá, la Academia Bajao, para los que no sepan, es una nueva academia de carácter virtual y presencial en su momento, donde se imparten cursos atípicos basados en el concepto de aprender haciendo.
hemos por eso implementado esta serie de webinars donde tocamos realidades sobre la enseñanza-aprendizaje. En este caso, lo hemos concentrado en lo que es la ventaja y desventaja de la enseñanza virtual, algo que nos estamos topando nosotros desde esta academia con un reto bastante fuerte, pues hay todavía inquietudes serias y desconfianza en los padres, en algunos, de la calidad de la enseñanza. Si no hay más que preguntas, yo creo, pues, Ernesto, si tiene alguna otra cosa que decirnos para cerrar ya esta. Creo que sería interesante, Eduardo. Hoy creo que hemos roto récord. Ya tenemos por lo menos, que a diferencia de la vez anterior que se sumaron 19, hoy tenemos 24, 25. Sí. Yo creo que sería interesante, ahorita que dispongo de tiempo, en que los profesores, bajo la sombría de Baja Academy, si ellos consideran pertinente la posibilidad de intercambiar otros temas, por ejemplo, lo que es el microaprendizaje o microlearning, pudiéramos hablar de actividades que conllevan a un factor de motivación para la retención del estudiante. Y hay un sinnúmero de actividades que nosotros inclusive, que ya ustedes pueden ver, yo no, me gustaría compartir, nosotros todos los lunes, tenemos un blog personal, últimamente estamos hablando de los podcasts, pero me gustaría compartir todos estos aspectos, pero por alguna, te repito también, estamos a la orden para aquellos profesores y personal en general que quisieran hacerle propuestas de algunos temas para que nosotros podamos abordar, no desde el punto de vista personal, o sea, tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos. Eso no le cabe duda, pero sí creo que tenemos un tiempo para eso, a diferencia de personas que hoy en día, por el tipo de enseñanza que estamos aplicando, que hoy es más, pudiéramos abordar en exposiciones futuras. Esto pues, ahora le deseamos gracias por haber confiado en esta transmisión y que esperemos nos sigamos viendo, porque estaremos repitiendo estos ejercicios en otros ángulos de lo que es la enseñanza. Buenas noches y no sé qué más decir. Pues. Gracias, Eduardo. Hay muchos compañeros que están mandando los correos para simplemente se les pueda compartir la presentación. Yo no tengo ningún problema, me mandan los correos, se los comparto a todos. Y si ya tengo los correos, perfectamente puedo compartir los blogs que están vinculados a temas de educación. Sí, ya lo estamos tratando. Los correos y para mandarle la presentación. Ok. Bueno, muchas gracias a todos. ¿Cómo no?